Andina Podcast. Información confiable. Hola, soy Harold Moreno, periodista de Ciencia y Tecnología de la Agencia de Noticias Andina. Desde el lunes 16 de marzo, el Perú se mantiene en estado de emergencia para frenar el aumento de casos de coronavirus. Por supuesto, hay una enorme cantidad de información disponible en Internet. Solo en Google hay más de 10.000 millones de resultados de búsqueda sobre este virus, sin contar lo que aparece cada segundo en webs y redes sociales. En este breve podcast hablaremos sobre qué nos dice la ciencia sobre algunas noticias que han circulado esta semana sobre la pandemia. ¿Es verdad que hay dos cepas diferentes del coronavirus? ¿Las mujeres embarazadas pueden transmitir el COVID-19 a los recién nacidos? ¿Fue este virus una creación humana hecha en laboratorio? Son preguntas que responderemos a continuación. Además, comentaremos cómo la expansión inicial del virus en China se debió, principalmente, a infectados no detectados, según un reciente estudio, y entenderemos por qué son tan importantes las medidas de aislamiento social. Entonces, ¿cuántos tipos de coronavirus hay? Primero, es necesario tener claro que los coronavirus son una amplia familia de virus, algunos de los cuales han sido rastreados hasta 3.000 años antes de nuestra era. El COVID-19 es el coronavirus más reciente descubierto y es el causante de la situación actual. Y, efectivamente, se han identificado dos tipos o cepas de este virus. Un estudio realizado por científicos de la Universidad de Pekín y del Instituto Pasteur de Shanghái identificó ambas variantes del coronavirus COVID-19 y las denominó tipo L y tipo S. Ambas tienen características diferentes. Mientras que el COVID-19 de tipo L es más agresivo que el tipo S, es también el más frecuente y es responsable de aproximadamente el 70% de los casos. Esto no significa que el COVID-19 de tipo S sea menos peligroso. De hecho, al ser menos grave genera que las personas pasen más tiempo sin síntomas o atención médica y así contagien a más personas sin saberlo. Las mujeres embarazadas representan una población que requiere de cuidados médicos constantes para proteger su salud y la de sus hijos. Entonces, ¿qué pasa cuando una gestante adquiere el COVID-19? Aún hay pocos estudios al respecto, pero son alentadores. 4 recién nacidos de madres con COVID-19, que fueron parte de un estudio más amplio, aún en curso, en China, dieron negativo al virus. La investigación fue realizada por la Universidad de Ciencia y Tecnología de Huzhong, en China, y publicada en la revista científica Frontiers in Pediatrics. Sin embargo, hay ciertas características especiales en este estudio. Todas estas madres se enfermaron del COVID-19 en su tercer trimestre de embarazo y tuvieron partos muy cuidadosos para evitar un contagio durante el nacimiento. Además, fueron separadas de sus hijos hasta que se curaron de la infección viral. En estas condiciones, no se hallaron rastros del virus en el cordón umbilical, en el líquido amniótico, en la leche materna o en los bebés. Todos nacieron con más de 3 kilogramos de peso. Lo único inusual fue que 2 de ellos nacieron con una erupción cutánea de origen desconocido, que desapareció pronto y sin tratamiento. Es importante decir que estos resultados no pueden tomarse como una ley universal, pues son estudios apenas iniciales. Todavía se necesitan más investigaciones para conocer realmente la influencia del COVID-19 en las mujeres embarazadas. Una de las teorías más difundidas y debatidas sobre el coronavirus es que se trata de un virus creado artificialmente por alguna organización o nación con algún interés específico. ¿Es esto posible? Un estudio publicado en la revista Nature apunta que no, y propone 2 teorías de origen natural del virus. Este estudio se enfocó en 2 características genómicas muy particulares del COVID-19. La primera tiene que ver con la forma en que el COVID-19 ingresa a las células de las personas. El virus usa las espigas, que son las estructuras que sobresalen de su superficie y que forman su corona, y las relaciona con receptores específicos en las células humanas.
Simulaciones en computadora basadas en lo que se sabe de cómo funciona esta unión arrojaron que la forma en que el COVID-19 se une a este receptor no es la ideal y no debería funcionar tan bien. Entonces, ¿cómo es que el virus infecta? Pues a través de una ruta química diferente que surgió de la relación entre el virus y las personas. Según el estudio, este hallazgo, sumado a otros similares, es una evidencia fuerte de que el COVID-19 no es producto de una manipulación intencional. Nace la pregunta entonces, ¿cómo surgió el virus? La misma investigación plantea dos teorías. La primera es que el virus mutó antes de la transferencia de un animal a una persona. Esta teoría se basa en el parecido entre el COVID-19 y otros coronavirus presentes en murciélagos o pangolines. La segunda teoría planteada es que el virus mutó después de pasar de un animal a un ser humano. En este huésped, el virus habría adquirido sus características tan especiales y se adaptó durante una transmisión no detectada de humano a humano. Luego habría comenzado el despegue de la pandemia. Finalmente, hablaremos de una investigación que explica la enorme importancia del aislamiento social para frenar al coronavirus. El 23 de enero, las autoridades chinas decretaron un bloqueo en el epicentro de la pandemia, la ciudad de Wuhan. Según una investigación publicada en la revista Science, hasta ese momento fueron los casos no detectados los que generaron la rápida propagación del virus. De hecho, el mismo estudio estima que en ese momento el 86% de las infecciones no habían sido detectadas todavía. Esto significa que, mientras en ese momento se tenía conocimiento de 801 casos, el total de infectados debió ser de más de 13.000. Ahora, ¿cómo se determinó esto? Los científicos realizaron un modelo matemático computarizado que simuló la dinámica de las infecciones en 375 ciudades chinas. Se dividió a las personas en dos tipos: personas con síntomas suficientemente graves como para tener un diagnóstico confirmado y personas infectadas no documentadas en el sistema sanitario. Ambos tipos tienen una tasa de transmisión diferente. Las personas asintomáticas o con síntomas leves, que aún no tienen atención médica, contagian más. Según el estudio, estas personas dieron origen a 2/3 de los contagios confirmados posteriormente. El brote de coronavirus en China coincidió con un periodo conocido como Chunyun, o temporada de viajes en el país asiático, en el que aumenta la movilización de las personas por las festividades del Año Nuevo Lunar. Esta investigación es preocupante, pues las personas que más contagian son las que menos síntomas tienen. Pero también es una lección. Las medidas rigurosas de aislamiento social sí son efectivas para frenar el contagio de este tipo de personas. El mismo estudio destaca que el uso de mascarillas en personas enfermas, la restricción de viajes, la demora en la apertura de colegios y el aislamiento son medidas que impactan positivamente en el retraso de la propagación del COVID-19. Y estas fueron las noticias científicas sobre el COVID-19 que hemos compartido esta semana. Mantente atento a nuestras redes sociales para que recibas las actualizaciones de las próximas ediciones. Hay mucha información disponible y una constante expectativa por saber lo último que se descubre sobre el coronavirus COVID-19. Pero recuerda que es importante siempre consultar a fuentes oficiales, como el gobierno, nuestro Ministerio de Salud y la OMS, así como a medios de comunicación confiables como la Agencia Andina. Puedes encontrar todas nuestras notas de ciencia y tecnología en www.andina.pe e informarte más sobre esta pandemia desde el banner del coronavirus en nuestra página principal y en nuestras redes sociales. Recuerda, la desinformación también es peligrosa, y mientras dure el estado de emergencia, quédate en casa y sigue todas las recomendaciones de las autoridades.